Así que bienvenidos a nuestra sesión en línea para la noche de hoy, en la cual vamos a estar desarrollando y vamos a estar introduciéndonos a un tema expuesto en el segundo componente formativo del curso. Ese tema es el Simple Present Tense, que es el tiempo presente simple. So, good evening, everyone. Welcome to our online session. For tonight, we're going to be studying a subject that is exposed in the second unit of our course, and that subject is titled Simple Present Tense. So the first thing that we're going to see tonight are the uses that we have for this tense. Especially when we start studying the English language, we see sentences and we may understand them, and we not necessarily think about the grammar aspect of that tense. But in this area, the simple present tense is very, very relevant, and it's very useful to understand when we're starting to learn a language, because it's probably the easiest and the most used that we are going to find in the first levels of a language. So what we're going to see first are the uses that we have. And over here in this slideshow, you're going to notice four particular uses that we have for this tense. The first are that we use the simple present tense to talk about habits, or we may also think about daily routines. So a habit is something, or a daily routine is something that we do very often, or at least once a day. So for example, we have some sentences here that are expressing habits. I always drink coffee at work. He goes to bed at 11 p.m. They often eat lunch at school. So these are sentences that are expressing habits or things that each subject does regularly. The second use that we may have for this simple present tense are to state general facts or truth. For example, if we express something about the sun, we may say this fact that the sun rises in the east. Okay, this is true always. Another fact that we may express is that the earth is not flat. Another fact or truth that we may express would be water boils at 100 degrees Celsius. These three sentences are stating facts or truths. The third use that we would have for the simple present tense are when we want to talk about our future plans or schedules. And you may find this a little confusing because you say, okay, this is the simple present tense. Why are we talking about future, right? And I will explain this better when I'm translating these sentences into Spanish. But for example, you may hear this, you may listen to this expression, or you may read it, and here it says the train arrives at 3 p.m. Okay, so if we're talking about something that in this case would be a means of transportation, for example, a train, and we're talking about when it arrives. And in this time that we're stating, it's in the future, we may talk about this being not only a schedule, but also a future plan. We fly to Paris on Monday. So here, it's an expression that is in the simple present tense, but it's talking about the plans that those people, because here we're talking about we, have, which are to fly to Paris, and it's stating the time in which they are going to fly to Paris.
So this would be a future plan. Another example would be classes begin next week. In this case, the classes, we're talking about where they begin, and we're talking about a time in the future. So here would be future plans or a schedule. These are three examples of that. The last use that we would have for the simple present tense are to present facts or truths, okay? But these are only certain in the present, okay? For example, if I say, I live in Washington, D.C., okay? Maybe tomorrow, or maybe next week, or maybe next year, I may not live in Washington, D.C., but at this exact moment, this is a truth, this is a fact. And I am stating where I am living at the moment. I live in Washington, D.C. Another good example of that would be, she is 80 years old. For example, that girl or that woman, in this case, that woman was 80 years old. Next year won't be 80 years old, right? But at the moment, this is a fact. This is a truth. And we are now realizing that we are using the simple present tense to talk about where we live. We also use it for our age when we want to talk about our age, when we want to talk about our occupation or what we do for a living. We also use the simple present tense to talk about our name, to talk about our family, right? So for example, the last sentence that we have here are, he works at Microsoft. This is a fact. This is a truth that it is certain at this moment, right? So these are the four uses that we will have for the simple present tense. Bueno, entonces comenzamos con el estudio del presente simple. Lo primero que nosotros debemos hacer es, cuando estamos aprendiendo un idioma, normalmente estamos viendo ya oraciones, estamos leyendo y tal vez no nos interesa mucho como saber en qué tiempo está escrito y la fórmula para escribirlo y como adentrarnos un poco en lo que es la gramática de esto, ¿verdad? Normalmente no es como nuestra primera preocupación. Sin embargo, es muy bueno cuando sabemos los usos que tienen, por ejemplo, cuando estamos hablando del presente simple, que es un tiempo, es de los más sencillos que tiene el inglés, pero también es de los más usados. Ahorita vamos a ver estas oraciones y estos cuatro usos que se exponen en esta diapositiva, ¿verdad? Entonces es bueno saber los usos que tienen y obviamente vamos a entrar un poco en lo que es el estudio de cómo escribir o cómo crear cómo expresar las oraciones o nuestras ideas usando este tiempo. Bien, es muy importante verlo para pues, poder enriquecer un poco más nuestra capacidad de expresar ideas y de crear oraciones. Entonces, aquí vemos el primer uso que tiene este tiempo. Aquí se refiere a expresar hábitos o también yo agregaría rutinas diarias o cosas que hacen parte de nuestro día a día. Bien, entonces aquí vemos tres oraciones. I always drink coffee at work. Yo siempre tomo café en el trabajo. Bien, vemos que esta es una oración que está indicando un hábito, ¿verdad? Esa persona que se está expresando siempre toma café en el trabajo. Bien, no está diciendo hoy y no está diciendo mañana, ni pasado mañana, ni hace 3 días. Simplemente está expresando algo que hace frecuentemente. En este caso está usando una preposición de tiempo que es always, que es siempre. ¿Bien? Pero, por ejemplo, si vemos la oración diciendo I drink coffee at work, se entiende como yo tomo café en el trabajo. ¿Bien? Entonces, con el tiempo presente simple lo que se entiende es que es una acción que ocurre frecuentemente para esa persona. ¿Bien? Para quien sea que esté hablando. Continuamos con otra oración que dice he goes to bed at 11 p.m. ¿Bien? Otra cosa que ocurre con esta oración, cuando se lee, él va a la cama a las 11 p.m.
¿cuándo o qué días es que él va y se acuesta a las 11 de la noche? Se entiende por este tiempo que estamos usando que es algo que él hace todos los días, bien o frecuentemente, diariamente. Entonces, si alguien dice, yo me acuesto a las 11 de la noche, no me tiene que decir, yo me acuesto el martes a las 11 de la noche. No, me acuesto todos los días a las 11 de la noche, usando esta expresión. Obviamente este tiempo nos está hablando de, en estos ejemplos nos está hablando de hábitos o de rutinas diarias. Otro ejemplo que tenemos para hábitos es esta oración que dice, they often eat lunch at school. Ellos comen almuerzo, o se podría decir ellos almuerzan frecuentemente en el colegio. ¿Listo? No nos dice qué días, no es necesario incluir qué días es que ellos almuerzan en el colegio, porque esta oración está indicando, o está dando a entender que siempre que están en el colegio, almuerzan, ¿bien? O frecuentemente están almorzando en el colegio. Otro uso que tiene este tiempo presente simple es el de hablar de hechos o de verdades. Aquí lo van a ver claramente en los ejemplos. Cuando dice esta oración, the sun rises in the east. ¿Listo? Entonces, aquí la oración en español sería, el sol sale en el este. ¿Listo? The sun rises in the east. El sol sale en el este. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre todo el tiempo, ¿verdad? Cuando estamos hablando nosotros de el amanecer, sabemos identificar cuál es el este o el oriente por el momento del amanecer donde está saliendo el sol. Entonces, esta es una verdad o es un hecho. Otro ejemplo, Earth is not flat. El planeta Tierra no es plano, ¿ok? O la Tierra no es plana. Earth is not flat. Este es un hecho que no va a variar nunca, ¿correcto? Tercer ejemplo, water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius, ¿ok? O sea, 100 grados centígrados. Esto es un hecho científico, todos estos tres, ¿verdad? Entonces, cuando estamos nosotros hablando de verdades o de hechos probados, constantes, vamos a estar usando este tiempo presente simple. Y ahorita en las próximas diapositivas vamos a ver como la estructura general de estas oraciones. Otro tercer uso para el tiempo presente simple es cuando queremos hablar de nuestros planes para el futuro o de cronogramas o sí, se podría decir como de tiempos fijos que tenemos para ciertas actividades. ¿Listo? Aquí, schedule es cronograma. Entonces, en estas tres oraciones tenemos ejemplos. El primero dice, the train arrives at 3 p.m. El tren llega a las 3 de la tarde. We fly to Paris on Monday. Viajamos a París el lunes. Classes begin next week. Las clases inician la próxima semana. Y ustedes dirán, profe, pero si estamos hablando del presente simple, porque estamos hablando del futuro o de planes futuros. ¿No sería como más lógico usar el tiempo futuro para hablar de planes futuros? Y esto se puede expresar. Esas tres ideas se pueden expresar usando el tiempo futuro. Pero al establecerlos aquí en el tiempo presente simple y al indicar una expresión de tiempo, queda claro, ¿listo? Queda claro que son eventos que van a ocurrir en el futuro. Pero nosotros, aún en nuestro idioma español, usamos el tiempo presente simple para hablar de cosas que van a ocurrir en el futuro. ¿Listo? The train arrives at 3 p.m. El tren llega a las 3. ¿Listo? Si este tiempo de 3 de la tarde o 3 p.m. fuera en el pasado, yo hubiera dicho, el tren llegó, ¿verdad? The train arrived at 3 p.m. Pero entonces lo estamos viendo en el tiempo presente simple, bien, porque está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro próximo, ¿ok? Esto no es necesariamente como para hablar del próximo año, sino
de un tiempo cercano, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Otra cosa cercano, tan cercano como podría ser un día de la semana. We fly to Paris on Monday. Viajamos a París el lunes. ¿Bien? ¿Cuál lunes? ¿Ayer? No, el próximo lunes. ¿Se entiende cuando estamos leyendo eso? Que las fechas o las horas que nos están dando son las más próximas posibles. Las clases inician la próxima semana. Classes begin next week. ¿Listo? El último uso que vamos a estudiar para la sesión de hoy del tiempo presente simple es cuando queremos hablar de hechos o de verdades que son válidas en el presente, en este momento. Veamos en estas tres oraciones, estos tres ejemplos. I live in Washington, D.C. Les decía que, por ejemplo, este es un hecho, esta es una verdad válida para quien está hablando aquí, ¿verdad? Quien escribió esta oración, es válida en el futuro cercano, ¿bien? Si yo digo, I live in Bogotá, yo vivo en Bogotá, ¿bien? No quiere decir que de pronto, dentro de 3 meses o dentro de un año, siga viviendo en Bogotá, pero lo que es cierto, lo que es un hecho y lo que es una verdad es que en el momento estoy viviendo en Bogotá. Y estos no son necesariamente acciones que cambian constantemente, ¿ok? Por eso es que no necesariamente diría, yo estoy viviendo en Bogotá. No estaría usando otro tiempo que el presente continuo, porque ese presente continuo, que eventualmente lo vamos a estudiar más adelante, se usa para acciones que cambian y que tienen un tiempo muy corto de duración, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la siguiente oración. She is 80 years old. Ella es, o ella tiene, correcto, ella tiene 80 años. Bien, ¿por cuánto tiempo esa mujer va a tener 80 años? Por un año, ¿correcto? Entonces no es una verdad, es un hecho que no cambia día a día o mes a mes, sino que tiene un span o un tiempo de permanencia más largo que el que podría ser otra acción, como por ejemplo correr, o como por ejemplo comer o hablar. Otro ejemplo, he works at Microsoft. Él trabaja en Microsoft. ¿Listo? Vemos que este tiempo presente simple se está usando para hablar del lugar donde nosotros vivimos. También se usa para hablar de nuestra edad, ¿verdad? O para hablar de la edad de otras personas. También hablamos de nuestra ocupación y todos los elementos que nosotros repasamos en nuestra sesión y en el tema de la presentación personal. Si ustedes observan, todas esas se están expresando en el tiempo presente simple. Por ejemplo, mi nombre. Me llamo Alexandra Cabrera. ¿Cuándo cambia eso? ¿Listo? Puede que cambie para algunos de ustedes, listo, cuando se casan y quieren cambiar el apellido, por ejemplo. Pero son eventos que no cambian frecuentemente y que se pueden establecer como unas verdades o unos hechos constantes en nuestra vida. Bien. So now we're going to proceed with explaining a little bit of the basic structure that we use for the sentences that we express using this tense, the simple present tense. Of course, we have to recognize that there are different ways in which we can express an idea. We can express it in an affirmative way or a positive sentence. We can also talk in a negative sentence when we want to express something that we don't do or something that does not happen. And we can also create questions using this simple present tense. So here we have these 3 ways in which we can express our ideas in this tense, and we're going to see the basic formula and some examples. So if we want to talk in an affirmative way, if we want to create a positive sentence, we are going to start with the subject. And remember, this subject can be a personal pronoun or can be the noun or the name of the person or of the subject. But we started with the subject. So here we will have the personal pronoun he. Okay? The subject, then it's going to continue with the main verb.
And this main verb, according to the subject, may have some changes. We're going to see that if we're talking about he, she, or it, we're going to add an S to the verb. So here, this example, the main verb is the verb play. So we have he as the subject, and we add an S to the verb play. So he plays. And then we continue with what we call here the object, or we can talk about the predicate or the complement of that sentence. Okay, so this would be how we want to complete the idea. In this case, would be he, the subject, plays the verb, and football every day would be the object of the sentence. Then if we want to correct this sentence, or we want to say something that subject doesn't do, we use this structure. So here we have the subject once again, he. We're going to have the according to the subject, we may have do or does. Remember, if it is a she, he, or it, we use does. So he does. Then we have the word not. He does not or doesn't. And then the verb would be just as it is. Okay. We don't have to add an S. We don't have to change anything in the main verb, because this auxiliary verb, the verb to do, is the one that is going to carry the tense. So here it is in simple present tense. So we have he does not play football every day. This would be the object or the complement of that sentence. And finally, we have a way to express these sentences in forms of questions. So in this case, we would start not with the subject, as it happened with the positive and the negative form, but we have to start with the auxiliary verb to do. And of course, this verb to do would be in the tense that we are studying. So here would be in the simple present tense, the verb to do would be do or does according to the subject. We are still talking about he. So remember, for he, she, or it, we have to change the verb do into does. Now, in the next slide, I'm going to explain the rules that we have to change the certain verbs into simple present tense. Then, do, the subject, the main verb, once again, does not change anything. The only thing that would change would be the auxiliary verb. And then the object, or the complement of the sentence. And we finalize, because it is a question, we end that sentence with the question mark. Muy bien, entonces ahora vamos a repasar cuando queremos expresarnos nosotros en cualquier tiempo, ¿verdad? Pero particularmente en el tiempo que estamos estudiando, que es el tiempo presente simple, tenemos que recordar 3 formas en las que podríamos expresar. La primera es la forma, o pues las oraciones positivas o afirmativas, las oraciones negativas y las oraciones interrogativas, ¿bien? Que también identificamos como preguntas. Vamos a ver qué ecuación o qué fórmula seguiríamos para expresar una oración en tiempo presente simple, una oración afirmativa, una oración negativa y una interrogación o una pregunta. Entonces aquí tenemos un ejemplo y vamos a ver las respectivas fórmulas que seguimos. Entonces tenemos primero la forma afirmativa o positiva, que comienza siempre con el sujeto. Recordemos que cuando hablamos de sujetos, les indicaba que pueden ser pronombres personales, listo, como yo, él, ella, ustedes, usted, ellos, ella, nosotros. Eso también, si estuviéramos hablando, por ejemplo, no solo de los pronombres personales, sino de el nombre propio de la cosa o de las personas. Podría decir
John, podría decir los estudiantes, podría decir la compañía, la organización, el computador, el gato. Bien, entonces aquí siempre va a ser, vamos a iniciar con el sujeto. Seguido de esto vamos a pensar en esa acción principal que se está, que se está incluyendo o que se va a expresar a través del tiempo presente simple. Entonces pensamos en este ejemplo en un verbo como el juego play, que es el verbo jugar. El sujeto en este ejemplo es él. Bien, el verbo principal es el verbo play, que es jugar. Lo vamos a conjugar en el tiempo presente simple. Y vamos a ver, en la próxima diapositiva les voy a dar algunas indicaciones, que cuando estamos hablando del sujeto él, ella o eso, y recordamos que estos pronombres pueden ser él o puede ser Pedro, puede ser ella o puede ser Andrea, o puede ser eso como podría ser el gato, o podría ser el Sena, o podría ser el computador. Bien, entonces aquí recordamos que de acuerdo a estos tres posibles sujetos, el verbo tendría que cambiar. Y para eso tendríamos que agregarle una S o una ES. Bien, si el sujeto es yo, I, nosotros, we, usted o ustedes, you, o they, que es ellos o ellas, no cambia nada. Sería play. No le agregamos S ni le agregamos ES, no le hacemos ningún cambio y ya lo estamos entendiendo en el tiempo presente simple. Bien, seguido de esto viene el objeto o el complemento de la oración. Entonces, aquí el sujeto, he, el verbo principal es play, pero como estamos hablando de él, le agregamos una S. He plays football every day, sería el complemento de la oración. Si yo digo, he plays, él juega, ahí le falta algo a esa oración. Entonces, ese complemento nos da el objeto, ¿verdad? ¿Qué es lo que él juega? Este deporte, que es fútbol. Y nos puede dar más información de que si lo juega bien, que cada cuánto lo juega o que en dónde juega. Entonces aquí, en este caso, la información que nos está diciendo es la frecuencia con la que él realiza esa acción, que en este caso ese verbo es el verbo jugar. Él juega fútbol todos los días. ¿Listo? Ahora, si quisiéramos decir que él no juega fútbol todos los días, ¿cómo haríamos? Entonces vamos a ver aquí, si queremos escribir una oración negativa, comenzaríamos nuevamente con el sujeto, recordando cuál sería ese sujeto, el nombre propio o los pronombres personales. Y de acuerdo a ese pronombre personal, podemos usar do o podríamos usar does. Nuevamente, cuando el pronombre personal es él, ella o eso, vamos a usar does. Este que está aquí, does. Entonces, he does. Continúa la negación, la palabra de negación que es not. He does not. O la contracción que es la que están viendo escrita aquí, que es doesn't. He doesn't play, que es el verbo principal y el complemento. He does not. He doesn't play football every day. Él no juega fútbol todos los días. Este verbo to do va a ser un verbo auxiliar y es el que va a llevar el tiempo. Entonces vamos a ver que cuando ya nosotros hemos conjugado el verbo to do en el tiempo presente simple de acuerdo al sujeto, el verbo principal va a estar escrito tal cual. No tenemos que agregarle una S, no tenemos que cambiarle nada. Así como lo encontramos, así como lo aprendemos, que es en el diccionario, si quisiéramos encontrar la lista de verbos que quisiéramos usar para estas expresiones, así como lo encontramos, así lo escribimos. Bien, no importa en este caso cuál es el sujeto, cuándo sí va a importar y para qué verbo sí va a importar para el auxiliar. Esto obviamente cuando son oraciones negativas y cuando son oraciones interrogativas o preguntas. Vemos que para la oración afirmativa o positiva sí tenemos que cambiar o entre comillas conjugar el verbo. Bien. Finalmente tenemos la oración interrogativa, cuando queremos hacer una pregunta cerrada, como por ejemplo, ¿juega el fútbol todos los días? Entonces, ¿cuál sería la estructura que usamos?
Comenzamos con el verbo to do, que es el auxiliar, de acuerdo al sujeto del cual estamos preguntando. Vamos a usar el do o does. Nuevamente, en este ejemplo, el sujeto es él, entonces vamos a usar does. Does he, el verbo, nuevamente sin conjugar, así tal cual, play, y el complemento, finalizando con el signo de interrogación. Does he play football every day? Y vemos aquí el signo de interrogación, súper importante escribirlo porque está claro que es una pregunta. Cuando comienza una oración con un verbo seguido de del sujeto, eso es una pregunta, pero obviamente tenemos que colocar el signo de interrogación. ¿Bien? Entonces, esa es la secuencia que usaríamos para expresar las oraciones de manera afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a ver ahora estas reglas que nosotros usamos para conjugar estos verbos en el tiempo presente simple. Pero recordando siempre, esto tiene que quedar claro, que solo cuando estamos hablando de segunda persona singular, es decir, él, ella o eso. Bien, sea que los usemos por los pronombres, que son él, ella o eso, he, she or it, o si quisiéramos usar el nombre propio de las personas o de las cosas, o en el caso, por ejemplo, de animales, recordando que es singular, ¿ok? Si estoy hablando de una compañía, si estoy hablando de un animal, si estoy hablando de una mujer, un hombre, ¿listo? Estaríamos haciendo esta modificación en ¿dónde? En las oraciones afirmativas. Veamos aquí ejemplos. So here we have the spelling rules that we have for using the simple present tense on affirmative sentences. So here we have the spelling rules that goes with the pronouns he, she, or it. I'm going to write it here because it's very, very important that you remember this. For the other personal pronouns, it doesn't matter. They don't change. He, she, or it. Okay, remember that it is just for this. Let's move this right here. Only for these personal pronouns, we have to take into account these changes. So the first spelling rule would say that with most verbs, we only add an S. So, for example, he lives, he sits, he stays, or she lives, she sits, or she stays. Okay? For these three cases, we have to add just an S. With most verbs, we only have to add the S at the end of the verb. You see here the verb is live, then it goes lives. The verb sit, sits, stay, stays. We only add an S, but there are some exceptions, and these are the following rules. When the verb ends in the consonant Y, and before that Y, we have a consonant, like for example, in this case, R, we have to change the Y into an I, and we add an ES. So just take a look at these two. Here we have the verb try. So the Y changes into I, and we add an ES. So try, tries. He tries, she tries, it tries. Next, we have the verb carry. We have here that it ends in a Y, and before that Y, there's a consonant. So the verb carry changes in the simple present tense for these three pronouns, changes into carries. We change the Y into an I, and we add an ES. Then we have
endings for the verbs that end in S, Z, CH, X, or SH also. We only have to add an ES. Also, if the verb ends in O, we also add an ES. So here, this rule, I would include it in this one. When the verb ends in S, Z, CH, SH, I'm going to write it right here. SH, X, and also in O, we have to add an ES. So, for example, the verb miss. Miss, misses. Bus, buses. Catch, catches. Fix, fixes. Maybe also the verb wish or the verb wash would be wishes or washes. The verb that ends in sh are also included in this rule. We only have to add an es. And also the verbs that end in o. You can see here some examples. So here we have the verb go, woo for he, she, or it. In the simple present tense would be goes. The verb to do would also be does. So let's see. Ok, entonces les estaba explicando estas reglas o estas excepciones que estos casos especiales que hay para los verbos, porque ustedes pueden ver de las diapositivas anteriores que para los pronombres él, ella o eso, de hecho los voy a reescribir aquí, porque esto es súper importante que recordemos que son estas consideraciones de cambios o de conjugaciones de los verbos en el tiempo presente simple solo aplican para estos pronombres y los sujetos que estos pronombres representarían. El pronombre él, ella o eso, recordando que él es cualquier hombre, ella es cualquier mujer, pero recordando que siempre es singular. Y eso o it sería un animal o una cosa, entendido como cosa, un objeto, una organización, una compañía. Bien, entonces aquí tendríamos estas reglas específicas para conjugar los verbos en el tiempo presente simple para estos tres sujetos. Recordamos que para los sujetos yo, I, we, nosotros, you, usted o ustedes, they, ellos o ellas, no cambia en nada el verbo. Bien, no se tiene que agregar ese, no pasa nada, tal cual como lo encontramos en el diccionario, tal cual como lo sabemos en su forma no conjugada, así se escribiría. Bien, vamos en los ejemplos y las prácticas que vamos a hacer, vamos a repasar esto un poco mejor. Entonces, tendríamos aquí ejemplos y la primera regla es que a la mayoría de los verbos lo único que se les hace para estos tres sujetos es agregarle una S. ¿Listo? Entonces se agrega simplemente una S para estos verbos. Entonces tendríamos he lives, she lives, it lives. He sits, he stays. Entonces para estos verbos lo único que haríamos es simplemente agregarle una S. Bien, tendríamos esa situación. Pero hay una regla, así como en todo siempre hay excepciones. La excepción cuando el verbo termina en Y. Entonces, lo que pasa para estos, nuevamente, para estos tres sujetos, es que la Y cambia en I latina y agregamos ES. Pero usted dirá, profe, pero recuerde el verbo play, que termina en Y, ese simplemente le agregamos una S. ¿Qué pasó allí? Y respecto a eso, lo que ocurre es que cuando tenemos nuestra Y
precedida de una consonante, lo que hacemos es que cambiamos esa Y y agregamos la ES. Entonces, si ven cómo esta Y cambia en una I latina y agregamos ES. Entonces, he tries, she tries, it tries. Cambia el verbo de try a tries. El verbo carry cambia en el verbo carries. Bien, vemos siempre que suena esa S. Ahora, la última regla, yo agruparía estas dos en una sola, y es que para los verbos que terminan en S, Z, CH, aquí agrego el SH porque también hace parte de esta excepción o de este caso especial, que terminan en X. Lo que hacemos es que agregamos una ES simplemente. Y también, nuevamente menciono, incluiría los verbos que terminan en O. ¿Qué es lo que pasa? Agregamos una ES simplemente. Entonces, del verbo miss pasamos a misses. Del verbo bus, buses. Verbo catch, catches. El verbo fix, fixes. El verbo go, goes. El verbo do, does. ¿Listo? Eso es súper importante. Simplemente recordar porque estos son casos muy específicos. Todos los verbos que terminan en S, Z, CH, SH, X o que terminan en O, agregamos una ES. Recordando que para la mayoría lo que hacemos es agregarle una S simplemente. ¿Bien? Cuando terminan en Y y antes de esa Y hay una consonante, se cambia la Y por una I latina y agregamos ES. Esto es todo y te recuerdo. Esto solo aplica cuando queremos escribir oraciones afirmativas en el tiempo presente simple para los sujetos él, ella o eso. Para un hombre, para una mujer, o para una cosa o un animal. Singular, siempre singular. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a repasar un poco, vamos a ver este video que nos va a dar unas aplicaciones, unos ejemplos aplicados de esa situación en la que podríamos estar hablando, particularmente en este caso, de una rutina diaria. Vamos a compartir aquí la pantalla. Y compartir la pantalla, me confirman. Aquí les comparto con sonido. Bien, entonces, aquí lo que vamos a observar es un video de 3 minutos aproximadamente, donde una persona va a estar hablando de su rutina diaria. Recordamos uno de los usos del tiempo presente simple. Escuchemos y vamos leyendo las oraciones y prestando atención al sujeto del que estamos hablando. Es un hombre, ¿verdad? Y alguien está hablando de la rutina de esa persona, o sea, que estamos usando el pronombre he. Y vamos a observar cómo estamos creando esa rutina diaria o esas acciones, disfrutando esas acciones que hacen parte de su día a día, ¿verdad? De sus hábitos, y cómo estamos agregando esa S a los verbos, cómo estamos conjugando en presente simple las acciones principales que hacen parte de su rutina diaria. Vamos a I want to tell you a story. Billy's uncle is 36 years old, and he lives on the 20th floor of a tall building. Every morning, he wakes up at 6 o'clock, he has a shower, then he eats breakfast, and after that he leaves his flat at 8 o'clock. He goes in the lift, and he goes down to the ground floor.
He leaves the building and catches the bus to work. He starts work at 9 o'clock. And he finishes work at 5 o'clock. He comes back to the tall building at 6 o'clock and he goes into the lift. He does not press the button for the 20th floor. He presses the button for the 11th floor. Do you know why he presses the button for the 11th floor and not the button for the 20th floor? Okay, I will tell you. Billy's uncle is short and he cannot reach all the buttons. Thanks for watching. Don't forget to visit our website www.elearningenglish.com. Bye for now. Muy bien, bueno, entonces aquí vemos un ejemplo de alguien que está hablando de la rutina diaria de una persona. En este caso, esa persona es el tío de Bill, ¿verdad? Billy's uncle, sí, el tío de Bill. Vamos a cerrar esto. Bien, entonces este es un ejemplo y podemos revisar cuando les comparta esta guía, este documento. Pueden volver a ver el video y de hecho yo siempre les recomiendo que puedan acceder a diferentes videos que se encuentran en canales de enseñanza del inglés en YouTube, que son muy útiles porque podemos complementar un poco lo que vamos estudiando en el curso y podemos practicarlo mucho más. Esta es una animación, este es un video que habla sobre la rutina diaria de esta persona, ¿verdad? Mencionando las horas en las que come su desayuno, las horas en las que ellos, por ejemplo, va al trabajo. Entonces vamos viendo una aplicación real de oraciones escritas en el tiempo presente simple. Y no es solo como de saber cuándo usar el tiempo presente simple, sino de poder identificar y entender lo que está expresando. Lo que está diciendo una oración cuando la vemos en el tiempo presente simple es que es algo que es permanente, que no suele cambiar frecuentemente. ¿Listo? Como una rutina diaria, como un hecho científico, como algo de la naturaleza que es permanente y que no cambia, como por ejemplo el nombre de cada uno de ustedes o la edad. Sabemos obviamente que cambia, pero una vez al año nada más. Entonces es un espacio de tiempo, son acciones que están indicando una permanencia, una estabilidad en el tiempo. Muy bien, entonces ahora vamos a ir a nuestra práctica, a nuestra sección de práctica. Aquí tenemos estos 3 enlaces. Nuevamente les recuerdo este recurso súper bueno que está en estas páginas de worksheets. Es súper recomendable, pero obviamente hay muchísimos recursos para practicar diferentes temas. Ustedes los pueden buscar, como por ejemplo, van a la dirección de worksheet.com y colocan el tema que estamos estudiando. Por ejemplo, si tú presentes, y van a hacer una cantidad de ejemplos, ¿verdad? De páginas para practicar. Yo busqué y encontré estas 3 que son las que vamos a desarrollar para la clase de hoy. Voy a ir abriéndolas y ya les comparto la página del navegador para que podamos ir haciendo. Entonces, la dinámica que vamos a hacer para esta sección de práctica es, vamos a ir viéndolas y te lo puedo indicar, porque para algunas es simplemente que ustedes seleccionen o simplemente vamos levantando la mano cuando queremos participar. Bien, pero en estas yo quiero que este sea espacio en el que ustedes activan, principalmente activan el micrófono y leen
las oraciones, no solo seleccionan cuál sería la respuesta correcta, sino que también seleccionan cuál es pueden pronunciar las oraciones completas ya correctamente, usando el verbo correctamente. Bien, entonces les comparto ahora la pantalla. Aquí. Muy bien. Entonces, sí, aquí, Andrea. Bien. Ahorita estoy viendo aquí el mensaje que escribiste, Andrea. Ahorita lo leo cuando entremos en preguntas y dudas, y eso es lo primero que atiendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos la primera práctica para el día de hoy. Es estas oraciones, ¿verdad? Lo que nos está pidiendo es que leamos las oraciones con cuidado y seleccionemos cuál sería la forma correcta de conjugar el verbo que aparece aquí que aparece aquí en los paréntesis. ¿Listo? Entonces aquí veo que ya algunos han levantado la mano. Pueden ir levantando más. Veamos, en total son 10 oraciones. Entonces, la primera persona que levanta la mano, vamos a ver acá. Lo primero es, aquí tengo a Gloria, a Brenner y a Sara. Comenzamos. Vayan levantando la mano si quieren participar, ¿ok? No tengan temor, anímense. La idea de estos momentos, particularmente de estos tiempos de práctica, es que participen. Bien, no se preocupen si cometen un error, nada de esto está siendo calificado. Sí. Entonces comenzamos con Gloria, que es quien veo que tiene la mano levantada primero. Adelante, Gloria. Eat. We often eat ice cream by our cousins. Okay. Eat. We often eat, muy bien, Eat. eat ice cream by our cousins. Muy bien. Ahora, Brenner, puedes activar tu micrófono y vamos a hacer la segunda. Don and his brother lick with on Wednesdays. Weekends. Muy bien. Don and his brother like hiking on weekends. Muy bien, muy bien. Y like, nuevamente, porque usted dice, bueno, pero estamos hablando de Don, pero al incluir a su hermano, ya no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de ellos. Y recordemos que para ellos, así como para nosotros, no tenemos que agregar ninguna S ni hacer ningún cambio al verbo principal. Excelente. Sara. It sleeps on the couch every night. Excelente. It sleeps on the couch every night. Recordamos el sujeto de esta oración es it. Entonces colocaríamos el verbo sleeps. Muy bien. Diana, adelante. My sister drives me to movies every day. My sister drives me to the movies every Friday. Excelente. Excelente. Jesús. Teacher is makes my father and I makes breakfast on Saturdays. Ok. Vamos a ver. My father. Or make. Ajá. Veamos el sujeto de esta oración. Estoy hablando de mi papá, ¿verdad? Si estuviera hablando de mi papá solamente, sería el sujeto él, ¿verdad? Pero también me estoy incluyendo. Entonces, si te digo mi papá y yo, sería nosotros, ¿verdad? Y recordamos que para el sujeto de nosotros no tendríamos que hacer ningún cambio al verbo. Entonces, ¿cuál crees tú que sería el que se aplicaría en esta oración? Make. Exactamente. My father and I make breakfast on Saturday. Bien, entonces es muy importante
cuando vemos los sujetos, pues, identificar el sujeto ya es como la mitad del ejercicio. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Muy bien. Sara, veo que levantaste la mano nuevamente. Ahora, que sigue, quienes quieran seguir participando, por ejemplo, si Diana y Jesús quieren volver a participar, bajen la mano y la vuelven a subir y así ya vamos como en orden. Sara, She reads her favorite books at the library. perfecto. She reads her favorite books at the library. She reads her favorite books at the library. Muy bien, muy bien. Gloria, You buy fruits every Saturday at the market. perfecto. You buy fruits every Saturday at the market. Excelente. Bien, Diana, veo que tiene la mano levantada. Si quieres participar. My family tries at the flesh every Saturday. Perfecto. My family prays at the temple every Thursday. Muy bien. Aquí, mi familia se puede identificar con el sujeto it, ¿verdad? Con el pronombre it. Muy bien. Aquí, Andrea, adelante. The lions of the roar very loudly. Perfecto. The lions Roar. often roar very loudly. Excelente, Andrea. Excelente. Aquí estamos hablando de varios animales, varios leones. Es plural. Es plural, no agregamos ni cambiamos el verbo. Muy bien. Sara, veo que levantaste la mano. Haz este último. I take pictures with my family on special occasions. Excelente. I take pictures with my family on special occasions. Muy bien. Estas todas están correctas. Ah, esta aquí no la seleccioné. Okay. My family prays at the temple every Thursday. Creo que no le di clic, por eso salió, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora el siguiente. Bien, entonces, esta es un poco más complejo, este ejercicio. Consiste en que ustedes van a observar las oraciones afirmativas, ¿verdad? Y vamos a escribirlas de manera negativa. Bien. Aquí obviamente podemos tener el verbo auxiliar, podemos usar el verbo auxiliar to do, pero algo que se me olvidó mencionar es que cuando tenemos el verbo to be, no necesitamos usar el verbo to do como auxiliar para las oraciones negativas. ¿Bien? Entonces aquí vemos un ejemplo. The picture is pretty. Entonces lo que tendríamos que escribir, la manera de negación de esa afirmación es the picture is not pretty. O en este caso sería the picture isn't pretty. ¿Bien? Estos ejemplos todos están usando el verbo to be. De hecho, toda esta práctica es con el verbo to be, pero es muy sencillo. ¿Bien? Si necesitamos ayuda, si no recordamos o no sabemos cómo hacerlo, no se preocupen que para eso estoy yo. ¿Bien? Entonces pueden ir levantando la mano y usted va proponiendo, ¿listo? ¿Cómo sería la oración? Aquí nos recomiendan que usemos las contracciones, que es que en vez de escribir is not, es o is not, or am not, or are not, sería isn't, aren't. ¿Listo? Bien, entonces, Andrea, ¿cuál propondrías tú que sería la forma como escribiríamos la negación de esta oración? Is not good baseball player. He is not. Is not. En este caso, vamos a colocarlo así en la contracción para que no nos vaya a calificar mal. He is not
or he isn't a good Isn't a player. baseball player. Excellent. Vamos a escribirlo en minúscula para cierto. Yo quisiera asegurarme que ustedes puedan ver. He isn't a good baseball player. Así mismo. He isn't a good baseball player. Vemos que la negación va después del verbo. ¿Listo? Así de sencillo. Muy bien. Ahora, Sara, adelante. ¿Cómo negaríamos esta oración que dice, we are helpful? We aren't helpful. Muy bien. We aren't helpful. Excelente. Excelente. Ahora sigue Rainer con he is a nice boy. ¿Cómo negaremos esta oración? Rainer, si quieres puedes activar tu micrófono. He is He is no a nice boy. Perfecto. A ver. He is not or he isn't, ¿verdad? A nice boy. Excelente. Andrea, adelante, haz este último. They are in America. they aren't in America. Are in America. Excelente, muy bien. Observemos las negaciones, van después del verbo principal. En este caso, el verbo principal es el verbo ser o el verbo estar, ¿verdad? The picture is pretty. The picture isn't pretty. He is a good baseball player. He isn't a good baseball player. We are helpful. We aren't helpful. He is a nice boy. He isn't a nice boy. They are in America. They aren't in America. Muy bien. Ahora la segunda parte de este ejercicio consiste en, de acuerdo a las preguntas que nos están haciendo, vamos a responder sí o no. Bien, aquí de hecho nos están dando la respuesta como debe ser, si es afirmativa o negativa. Y para este caso debemos seguir la siguiente secuencia. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que nos dan inicialmente es, are Lynn and Dad happy? La respuesta va a ser afirmativa, aquí nos dice yes, ¿verdad? Entonces vamos a decir yes o no, de acuerdo a la respuesta que nos sugieren acá. Vamos a ubicar o vamos a identificar cuál es el sujeto sobre el cual nos están preguntando y luego vamos a usar el verbo to be de acuerdo a ese sujeto. ¿Listo? Entonces, a esta pregunta es, are Lynn and Dad happy? Vamos a identificar que la respuesta es afirmativa, o sea, yes, tiene una coma. ¿Cuál es el sujeto o el pronombre que reemplazaría a Lynn y Dad? En este caso, Lynn y mi papá. Okay, Lynn es un nombre propio y Dad es papá. Bien, ¿cuál sería ese sujeto o ese pronombre que le reemplazaría a este sujeto en esta oración? Ellos, ¿verdad? Y usamos de acuerdo a ese pronombre el verbo to be. Yes, they are. Adelante, Andrea, vamos a hacer con esta segunda oración. Is Lynn sad? Not Lynn sad. Lynn is sad. Muy bien. Entonces, Lynn es una mujer. ¿Listo? Entonces, She no, she is sad. Oh, no, she is not. Es importante. Disculpa, no hice esa aclaración. Cuando se responde de manera negativa, lo que se hace es, se coloca el no, se identifica el pronombre y luego el verbo to be va a ir negado. ¿Listo? No necesitamos repetir el complemento de la pregunta. Simplemente negamos el verbo to be o lo afirmamos en este caso. Cuando es afirmativo,
se afirma y cuando es negativo se niega el verbo to be. Entonces sería no, she isn't. Bien, Sara, adelante, haz este. Y me gustaría de todas maneras que Andrea, tú haces este último. ¿Bien? Porque pues obviamente con tu respuesta a ver, hice esa aclaración, así que es importante. Listo. Entonces, Sara, ¿cómo sería? ¿Is Mr. Brown nice? Yes, he is. Muy bien. Yes, he is. Mr. Brown es un hombre. Entonces sería el pronombre he. Y usamos el verbo to be de acuerdo a he, que sería is. Y podemos tener esta guía. Con el verbo con el que inicia es el verbo con el que finaliza. Si la respuesta es negativa, ese verbo va a ir negado. ¿Listo? Muy bien. Diana, creo que habías levantado la mano. Si quieres, Diana. Sería yes. Are the They, letters on the ground? Yes, they. Muy bien. they are. Excelente. Yes, they are. Muy bien. Ahora, Andrea, este último. Nuevamente es negación. No, Ujú, I are. ajá. No hay. Ese es, mira, otro ejemplo. Y, pues coincide porque eso es lo que le toca a Andrea. Cuando la pregunta es, ¿Are you calm? Cuando dicen eso, ¿estás calmada? La respuesta, si yo le pregunto a Andrea, ¿estás calmada? ¿Tú cómo vas a responder? Tú vas a responder en primera persona, ¿verdad? Porque ¿a quién le estoy preguntando? Le estoy preguntando a ti. Entonces, ¿are you calm? La respuesta sería, aquí nos dice que es negación, ¿verdad? Entonces, no. Estoy respondiendo de mí. I am Are. not. ¿Listo? Recordemos I que am para not. el pronombre yo, I, el verbo to be sería am. ¿Listo? No. Negamos el verbo to be. Bien, revisemos ahora las respuestas. Y aquí tenemos 10 de 10. Recordamos aquí la estructura para estas respuestas. Muy bien. Y ahora vamos a finalizar con estos últimos ejercicios. Vi que Gloria levantó la mano. Puedes levantarla, Gloria. Y les explico entonces en qué consiste. Nuevamente vamos a seleccionar cuál sería el verbo, cómo lo conjugaríamos en el tiempo presente simple de acuerdo al sujeto de la oración. ¿Listo? También tenemos aquí no solo afirmaciones, sino que también vamos a tener preguntas. ¿Bien? Y también tenemos las negaciones. Entonces es un poquito más complejo, pero aún así es sencillo. Recordemos que el truco aquí siempre es identificar el sujeto de la oración. Recordando que para él, ella o eso es que tenemos que cambiar el verbo. Si no, va a estar el verbo sin ninguna alteración, sin ninguna S, ES, etc. Bien, esa es la primera parte. La segunda ya sería hacer preguntas. Esto es un poco más complejo, ¿verdad? Tenemos 5 preguntas, pero bueno, vamos a hacer primero esto para no sobrecargarnos. Entonces, comenzamos. Gloria, esta primera. Me leerías la oración completa, ¿listo? Y ya, por como tú lo pronuncias, yo identifico cuál es la respuesta correcta. Both always drinks tea in the drinks. Ajá, Tea sí. in the morning. Ok. Drink. Bob always drinks tea in the morning. Excelente. Sara, What does she likes? ujú. Excelente ejemplo, Sara, porque aquí dice, what does she like? ¿Ok? Like. Como ya Like. tenemos el verbo auxiliar que Likes. lleva esa modificación, el verbo principal, porque el verbo does es auxiliar, nos ayuda a construir las negaciones y también las preguntas. Entonces, cuando el verbo does cambia, ya el verbo principal, que es el verbo like, no tiene que agregarse, ese no tiene que hacerse ninguna modificación. Entonces sería, what does she like? Excelente. Ahora, Brainer, ¿puedes hacer esta My tercera sister oración? doesn't My sister don't play tennis.
tenis. Okay. My sister doesn't play tennis. Muy bien. Doesn't Play tennis. Muy bien. they Gloria. often visit? Ujú. They Ujú. they often visit their grandparents at weekends. They often visit their grandparents on weekends. Muy bien, aquí hay aquí hay un error. Muy bien. ¿Quién más quisiera participar con lo que sigue? Pueden levantar la mano. Adelante, Sara. Go. We sometimes go to the ice rink. Excelente. We sometimes go to the ice rink. Muy bien. Aquí está sexta. ¿Quién se anima? Levante la mano. Y miren, esta es la última práctica. Esta es la adelante de Gloria. Do you want to go home? Do you You want want to go home? to go Excelente. Brian, mira, aquí la sexta se nos pasó. ¿Cómo harías la sexta? Where does your parents come? parent come from? Ok. Where do? Ok, porque aquí estamos hablando de tus padres. Entonces, como es plural, Okay. usamos where do your parents come from. Muy bien, Brian, muy bien. Y finalmente esta última, Andrea. I don't watch television after school. Excellent. I don't watch television after school. Muy bien. Bueno, entonces esta última consiste en completar las oraciones usando el tiempo presente simple. Algunas de estas oraciones son preguntas. Bien. De hecho, aquí vamos viendo en estos 5 ejemplos que la primera es una pregunta y la segunda sería la respuesta. ¿Ok? Sea afirmativa o negativa. Voy a hacer este primer ejemplo. Entonces, who, el verbo principal va a ser visit, el sujeto es Sally y el complemento es in Spain, ¿verdad? Who es quién. Who does Sally visit in Spain? Bien. Who does Sally visit in Spain? El verbo principal es visit, y aquí lo vamos a observar entre paréntesis. Vamos a identificar el sujeto, y de acuerdo al sujeto, recordamos si tenemos que agregar una S, ES o hacer alguna modificación al verbo, en este caso cuando es pregunta, al verbo auxiliar, que es does, el verbo do, to do. ¿Listo? Who does Sally visit in Spain? La respuesta sería she visits her aunt and uncle. Bien, nuevamente estamos identificando el sujeto que es ella. Adelante, Sara, vamos a intentarlo. Sé que de pronto puede ser un poquito confuso, pero no se preocupen, aquí estoy yo. Queda 1 minuto y medio en caso que se cierre el enlace mientras estamos terminando esta última parte. Por favor, ingresa nuevamente. ¿Listo? Entonces, adelante, Sara. ¿Cómo harías tú esta pregunta? Does Tom go to school by bus? Excelente. ¿Cómo responderíamos? No, he doesn't. He. Goes to school on foot. Perfecto, perfecto, Sara. Excelente. ¿Quién quisiera animarse para el tercero? Adelante, Gloria. Adelante, Gloria. What does Ajá. she watch? Excelente. What does she watch on TV?
La respuesta sería, She watches ujú, the, she watches. the news, but she not, does not watch. Excelente. Doesn't or does not watch. Sí, madre. Dos. Listo. Entonces, aquí tendríamos ya la forma como Gloria contestó a esta tercera oración o este tercer ejercicio. What does she watch on TV? She watches the news, but she doesn't watch soap operas. Entonces, Andrea, levantaste la mano, puedes participar para esta cuarta. Doesn't they like swimming? Okay. Do, ¿verdad? Do they like swimming? Muy bien. Okay. ¿Cómo responderíamos la respuesta a esta pregunta? Do they like swimming? Doesn't, Ajá. Recordemos, el sujeto aquí es ellos, ¿verdad? yes, sí, Exacto. Entonces, al ser ellos, al verbo to do no le tenemos que agregar ese, sino sería don't, ¿verdad? do, Do they like swimming? Yes, they do. But they do not or don't like running. Muy bien. Aquí estamos, ya, la palabra o el verbo que está entre comillas está negado. Entonces tendríamos que responder de manera negativa. Entonces, para el verbo like, en el caso de ellos sería don't like running. Bien. Esta última, quien quisiera hacerla, o si quieres hacerla tú, Andrea, para verificar ya si podemos hacer bien esto último. Tenemos esta. Aquí comienza con cuando. La pregunta va con el verbo ir, ¿verdad? Entonces sería, ¿cuándo tú vas a un partido de does, fútbol? Ujú. When do, does, does o do. Recuerda que aquí el sujeto es tú. Entonces, cuando tenemos este sujeto, tú, o en do, el caso de la respuesta es yo, no tendríamos que cambiar nada el verbo. When do you do, going, go to a football match? When do you go to a football match? La respuesta sería I. Tendremos que cambiar el verbo go. Goes. Goes. goes, ¿Sí se tendría que cambiar o no? ¿Cuál es el sujeto de la oración? yo, Exacto. Recuerda que solo para él, ella o eso que tendríamos que hacer un cambio al verbo. I go,
Muy bien. I go to a football match on Sunday. When do you go to a football match? I go to a football match on Sunday. ¿Listo? Verifiquemos nuestras respuestas. Bien, bien. Sé que particularmente esta última, tiene un poco más de complejidad ese tipo de ejercicios, porque estamos practicando y a veces no es tan claro cuál es la pregunta que se quiere hacer, ¿listo? Pero recordemos que para todo esto, y particularmente en esta forma de ejercicios, lo clave es identificar el sujeto, ¿bien? El sujeto del cual estamos preguntando, el sujeto al quien le estamos preguntando, ¿listo? O de quien estamos respondiendo, y de acuerdo a ese sujeto, nosotros ya podemos descartar si tenemos que cambiar algo en el verbo to do, que es cuando se hacen preguntas o cuando se hacen negaciones, o en el verbo principal, que es cuando se hacen afirmaciones. ¿Bien? Listo. Bueno, entonces ahora vamos con esta última parte de nuestra sesión en línea, que es el espacio para preguntas, para dudas e inquietudes. Andrea, recuerdo que hiciste un comentario, pero como se reinició la sesión, se perdió ese comentario. ¿Me podrías, si quieres, activar el micrófono y me haces la solicitud? Sí, profe, pues no sé qué tan posible sería hacer una mini evaluación, obviamente que no sea calificable porque pues no nos Claro, claro. favorecería, en donde apliques todas las normas de todos los módulos que estamos viendo actualmente y así saber y descartar qué estamos Ujú. haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque lógicamente entramos a la evaluación y nosotros podemos decir que estamos bien, pero en el momento de hacerla de pronto nos estamos equivocando en algo y nos está quedando mal algunas cosas. Ok, ok. Entonces no sé qué posibilidad haya de que puedas hacer eso. Ok, bueno, como tutores, nosotros lo que hacemos cuando planteamos las evidencias asociadas a cada uno de los componentes formativos es que esas evidencias sean las que nos indiquen a nosotros si se entendió, o sea, si se aprobó la competencia sobre la cual estamos, o ese resultado de aprendizaje, como lo llamamos, sobre la cual estamos diseñando dicha actividad. ¿Listo? Como por ejemplo, para el primer componente formativo, el, la evaluación o el test es lo que a mí como tutora me dice, ok, si logro entender lo suficiente, no tiene que ser perfecto, lo suficiente para poder decir, ok, este resultado de aprendizaje se alcanzó. Sin embargo, actividades adicionales se pueden hacer, claro que sí, podemos hacerlo. Sin embargo, como dices tú, o sea, es calificable para que de pronto, en el sentido de que ustedes puedan como medir cómo les fue, ¿verdad? Pero no es para que, digamos, yo diga, ah, listo, eh, esto no lo pasó, o mira, aquí no respondió bien, entonces vamos a colocarle una D o vamos a ponerle en el centro de calificaciones, ¿verdad? Esa no es la idea. La idea es que ustedes puedan tener ese espacio en el que ustedes miden sus conocimientos y verifican que si entendieron las cosas, como por ejemplo, yo les podría compartir algunos enlaces de esto y les digo, bueno, tienen 5 minutos para que hagan estos ejercicios y me muestran cómo les fue. Y eso se puede hacer en una sesión en línea. Sin embargo, yo prefiero que los hagamos de manera compartida. ¿Listo? Porque particularmente yo creo que a medida que ustedes ven los ejercicios y van viendo cómo de pronto Andrea contestó, o como Gloria, como Paola contestó a Diana, algunos de las oraciones ustedes pueden decir, ah, sí, lo hice bien. O pueden decir, dale, aquí no la hice bien, o lo hubiera contestado mal, pero ya ahora entiendo por qué. O como puede que digan, "Mm, la hubiera contestado mal, pero no entendí es, por qué lo completaron así. ¿Listo? Entonces, creo que hay más beneficios en hacer las actividades así conjuntas. Lo que sí quiero es que a partir de las próximas sesiones en línea sean menos explicaciones y más tiempo dedicado a hacer ejercicios, muchos más ejercicios. ¿Listo? Yo entiendo y particularmente una de las cosas que me ocurre es que
como comenzamos la semana de estudio los lunes y los martes son esta primera sesión en línea de la semana, yo entiendo que algunos de ustedes, o no esperaría que si ya todos hayan comenzado su estudio del segundo componente formativo, ¿verdad? Entonces, por eso es siempre como que esta primera semana, esta primera sesión en línea de la primera semana, me dedico más como a explicar un tema principal, el tema más importante visto en ese componente formativo es este el tiempo presente simple. Entonces, de pronto me dedico más a explicar ese tema o a, entre comillas, repasarlo y luego hacer los ejercicios. Pero sí voy a tomar como recomendación esto que me dices, Andrea, para hacer más ejercicios, eh, así como lo hicimos ahorita antes de finalizar esta parte de la sesión en línea. Pero también habrá espacio, de pronto yo les puedo recomendar, les puedo dar unos enlaces para que ustedes hagan esas evaluaciones. Sin embargo, me gustaría que me confirmaran, porque esto no estoy segura, cuando los que han presentado el test, ustedes pueden ver, cuando envían, pueden ver su calificación y las respuestas que sacaron correctas y las que no. ¿Me podrían confirmar quienes han presentado esa No, evaluación? profe, solamente aparece la La nota. calificación, pero no aparece nada de Ok, lo que está correcto o incorrecto. ok, Andrea. Bueno, voy a revisar eso para que les dé la opción a ustedes de darles como ese, no solo decir, listo, sacaste tanto, sino en cuáles cometieron errores, no necesariamente que les digan la respuesta correcta, sino en cuáles cometieron errores y creo que esa modificación la puedo hacer yo hoy mismo. Sin embargo, Andrea, voy a tener en cuenta esto que tú me mencionas y ya de pronto hoy no, pero mañana ingreso al sistema y reviso y te puedo enviar de pronto por mensajería interna de la plataforma esas respuestas en las que de pronto cometiste algún error, si es el caso. ¿Listo? Eh, Porque sí es bueno que todos puedan ver y sobre todo que si de pronto de alguna respuesta equivocada les quedó una duda, no entiendo, profe, porque esta me salió mal, ustedes me envían el pantallazo, me muestran, esta es la pregunta que me salió mal, ¿por qué? Y así yo les puedo hacer una mejor explicación de ese tema. Adelante, Gloria, tienen la mano levantada, ¿tienen una pregunta? Sí, profe. Bueno, yo en primer lugar, pues estoy muy de acuerdo en que se den las explicaciones como lleva usted el formato y la mecánica me gusta porque nos explica y esas explicaciones a mí personalmente me gustan mucho y me aclaran muchas dudas. Entonces, por eso no quisiera perder sus explicaciones y obviamente también los ejercicios como dice la compañera. Yo Genial, tengo una pregunta. dime. En el segundo componente, usted nos envió un escrito que debemos presentar mediante un foro, debemos crear un diálogo. Yo Exacto, no tengo claro por qué medio se manda ese diálogo ok. y cuál es el tiempo límite para entregarlo. Ok, perfecto. Listo, súper buena tu pregunta porque particularmente el foro, el foro de segundo componente formativo, Let's Meet, eh, algunos ya empezaron a participar antes de que yo diera como esas instrucciones. Entonces aprovecho esta pregunta que tú me haces, súper importante para aclarar y que todos tengan claro en qué consiste eh, ¿qué pasó? En qué consiste esa actividad y que ya cuando digan, listo, ya estudié, quiero presentar esta evidencia, saber exactamente qué es lo que deben hacer. Entonces vamos a ver dónde ubicamos ese foro. Cerró la sesión, entonces vuelvo a ingresar, entramos al curso de inglés, vamos aquí a la sección de foros. Esta es una forma de encontrarlo, obviamente. Entonces, ¿desde cuándo está disponible y hasta cuándo pueden participar en ese foro? El foro está disponible desde ya, desde el comienzo del curso está disponible, pero las instrucciones de lo que debían hacer lo publiqué yo, si no estoy mal, fue el domingo. ¿Listo? O sea, que ahora sí pueden conocer muy bien qué es lo que deben desarrollar y de acuerdo a eso hacer su participación. ¿Hasta cuándo van a tener para participar en este foro? Hasta el 9 de abril. ¿Por qué? Esa es la fecha en la que la fecha límite para recibir todas las evidencias. Y este foro
Let's Meet es una evidencia, ¿listo? A través de su participación en este foro es que yo puedo conocer si ustedes aprendieron a crear diálogos, porque particularmente eso es uno de los componentes de este segundo componente formativo. Entonces, vamos aquí a foros, ubicamos el foro temático, Let's Meet, damos clic en responder. Repito, tienen hasta el 9 de abril para enviar su participación y su evidencia. Entonces aquí les doy más información. Entonces lo que tenemos que hacer para participar en este foro, y para participar simplemente tienen que dar clic aquí. Pueden activar texto enriquecido para colocar en formato su participación. ¿Esa participación en qué consiste? En un diálogo, ¿verdad? Es un diálogo en el que usted y un familiar, un personaje ficticio puede ser también, o un compañero de estudio, un compañero de trabajo, no tiene que ser un compañero del curso, ¿listo? Por eso coloqué compañero de trabajo o de estudio, porque de pronto dice, me toca buscar algún compañero del curso de inglés para desarrollar esta actividad. No, particularmente tiene que ser un diálogo obviamente ficticio en inglés, en el que usted y ese otro personaje se están presentando y van a hablar sobre lo que suelen hacer los fines de semana. Entonces, para hacer un diálogo hay preguntas, ¿listo? Preguntas como ya hemos repasado: ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿O qué haces los fines de semana? ¿O cuál es tu rutina diaria? ¿Listo? Entonces, con lo que hemos estudiado hasta ahora, ustedes pueden crear. Obviamente no tiene que ser un libreto extenso, no tiene que ser una entrevista amplia, pero por lo menos tienen que tener 10 líneas de diálogo en el que se incluya esa información. Algo de rutina diaria, específicamente del fin de semana. Por ejemplo, una pregunta sería: ¿y con, eh, qué haces tú con tu familia los domingos? ¿Listo? ¿O qué sueles hacer tú los sábados? ¿O qué haces los fines de semana? ¿Listo? Que haya este componente dentro del diálogo, una pregunta y obviamente su respuesta, donde aquí se va a evaluar particularmente el uso del tiempo presente simple, ¿verdad? Porque estamos hablando de una rutina o de unas acciones que suelen hacerse con frecuencia, unos hábitos. ¿Listo? Entonces va a tener dos componentes: una presentación entre esos dos personajes del diálogo y unas preguntas relacionadas a los hábitos o rutinas diarias. ¿Listo? Entonces les dice que la participación tiene que tener al menos 10 líneas de diálogo, es decir, entre la participación, por ejemplo, que tú, Gloria, vas a tener digamos, con un familiar. Dentro de ese diálogo tiene que haber 5 interacciones entre ustedes dos. ¿Listo? Por eso tiene que ser al menos. Puede ser más amplio, porque si ustedes dicen, no, pero es que eso es muy corto, y luego dentro de las preguntas de presentación, pues ahí hay 3, ¿verdad? 3 o 6 líneas de diálogo, entonces las de las rutinas y luego la despedida. Ustedes tienen la libertad de cómo crear ese diálogo. Lo pueden hacer, pero al menos 10 líneas, o sea, que no sea algo como que: hola, me llamo Alexandra. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gloria. ¿Qué haces el fin de semana? Voy a la iglesia con mi familia. Ah, bueno, chao, chao. Perdón, no así tan específico. Tiene que ser un poco más amplio y sobre todo verificar que se incluyan estas cosas. Aquí les comparto el documento, pueden descargarlo aquí o pueden verlo, que es esa lista de chequeo, o son los elementos que yo verifico que ustedes eh, incluyen en su participación para poder calificar. ¿Listo? Algo adicional a lo que ustedes, cuando ustedes publiquen su diálogo, luego pueden ver si hay otros compañeros que han participado, y lo que deben hacer es que, por ejemplo, digamos, voy a colocar a ti, Gloria, que es quien hace la pregunta. Entonces dice: ok, profe, listo, ya sé que tengo que hacer un diálogo entre yo y alguien, presentándonos y hablando de nuestra rutina diaria para lo que hacemos, de algo que hacemos los fines de semana, ¿verdad? Y luego lo que tengo que hacer es buscar a uno de los compañeros que ha participado y tengo que hacerles una pregunta. ¿Listo? Una pregunta: ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes?
Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Juan David. Juan David participó antes de que se tuviera esa información, entonces él hizo como una presentación personal. ¿Listo? Que algunos ya lo hicieron, no pasa nada, si ya lo hicieron, simplemente vuelvan a hacer la participación con la información que corresponde. Entonces, por ejemplo, tu Gloria dice, bueno, listo, enseguida voy a hacer la segunda parte de esta actividad, que es preguntarle algo a Juan David o a Andrea o al compañero de las publicaciones, no tienen que ser a todos, a uno solo. Entonces, por ejemplo, Juan David, ¿cuántos años tiene? ¿Listo? Obviamente aquí él ya respondió porque hizo su presentación personal, pero aquí lo que yo evalúo es que ustedes puedan hacer preguntas ya a nivel personal con otras personas, con otros compañeros, preguntándoles su apellido, dónde viven, a qué se dedican, qué les gusta hacer. Si quieren preguntar sobre su rutina diaria, también lo pueden hacer, pero principalmente es una pregunta sencilla. ¿Listo? Y a medida que usted va recibiendo preguntas, los van respondiendo. Pero la calificación es al menos su diálogo y una pregunta a un compañero. Bien, entonces aquí pueden verificar haber chequeado con todas las solicitudes que se hacen para esta evidencia y ahí van a tener su 100%. Aquí menciona que participa en el foro en las fechas establecidas por el instructor. Yo no voy a quitar puntos si de pronto no participan esta semana. ¿Listo? Para mí lo importante es que antes de que cierre el curso se hayan hecho esta evidencia. Listo. Andrea, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tus preguntas. Y bueno, si nadie más tiene preguntas, podemos dar por finalizada la sesión en línea de hoy, la sesión de atención sincrónica. Recordamos que esta sesión de atención sincrónica es esta con la que siempre terminamos nuestras sesiones en línea, donde atendemos preguntas. Si surge alguna inquietud, alguna situación, me la pueden comunicar en el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por participar. Quedo atenta a cualquier duda que tengan nuevamente en el foro de dudas e inquietudes o en el correo electrónico. Tengan una excelente noche. Nos vemos con la bendición de Dios el jueves a las 8 en nuestra sesión en línea. Vale, profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos.